los órganos del aparato reproductor femenino, sino que también van a coincidir con la parte final, como les decía, del tubo digestivo y de los órganos del aparato urogenital. La siguiente, por favor. Acá yo les he traído unas fotos donde les muestro, pues, la conformación de la pelvis, ¿no? Ahí tienen el sacro, el coxis. A ambos lados tenemos los huesos ilíacos o coxales, se unen por delante con la sínfisis púbica, tenemos el agujero obturatriz, en donde vamos a tener diferencias entre la pelvis femenina y entre la pelvis masculina, como se lo voy a mencionar más adelante, ¿no? Tenemos la unión con el fémur para que formen la cadera y se unen mediante la estructura acetabular, o sea, el acetábulo, que también tiene diferencias, tiene características especiales en una pelvis y que difieren entre una pelvis femenina y una pelvis masculina, ¿no? Tenemos la espina ilíaca anterior superior, la espina ilíaca anterior inferior, ¿no? Como característica o como zonas muy importantes. No tenemos las espinas ciáticas. ¿Y por qué es importante esto? Nosotros, tanto en ginecología como en obstetricia, pues utilizamos mucho estos parámetros, sobre todo cuando dividimos la pelvis en una pelvis o en un estrecho superior, medio e inferior. La pelvis lo dividimos así para hacerlo más didáctico, más académico y más comprensible, más fácil, ¿no? Entonces, estas estructuras son puntos de referencia muchas veces, ¿no? Como las espinas ciáticas, ¿no? Como el diámetro anteroposterior promonto subpúbico, ¿no? Que va desde el promontorio hasta la parte baja de la sínfisis púbica. La siguiente, por favor. La otra vista es una vista posterior, esta es una vista antero, esta es una vista posterior. Ahí vimos el sacro, a los costados siguen los huesos ilíacos, por delante está la sínfisis púbica, ¿no? Ahí vemos la tuberosidad isquiática, o sea, esa prominencia del isquion, ¿no? Recuerden que los huesos ilíacos tienen tres partes, ¿no? Pubis, ilion, isquion, ¿no es cierto? Recuerden eso, no se olviden. Entonces, acá una de las estructuras referenciales viene a ser las tuberosidades isquiáticas. Y lo que está por encima ven el agujero obturador o agujero obturatriz. La siguiente, por favor. Tenemos una vista lateral, ¿no? En donde acá tenemos, pues, la escutadura ciática mayor, la escutadura ciática menor, ¿no? Ahí vemos con claridad la articulación sacrofemoral, ¿no? O coxofemoral, la articulación coxofemoral, en donde la cabeza del fémur encaja en esa zona del hueso ilíaco o coxal llamado acetábulo. La siguiente, por favor. Entonces, de aquí se van a desprender diferencias en la pelvis ósea según el sexo. Es importantísimo que ustedes diferencien esto. ¿Por qué? Porque de acá se van a derivar, pues, las famosas distocias óseas o las pelvis antropoides o androides, ¿no? Entonces, la pelvis femenina tiene características bien puntuales, ¿no? Por ejemplo, la estructura de la pelvis femenina con respecto a la masculina es que es una pelvis fina, ligera, liviana, ¿no? Si nosotros lo tomamos en la mano de un esqueleto y comparamos ambos pesos, la pelvis femenina va a ser mucho más ligera, más liviana. En la introducción del estrecho superior, o sea, por donde comienza el canal del parto al momento del descenso del bebé, ese estrecho superior en la pelvis femenina es de forma redonda. En cambio, en la pelvis masculina es de forma acorazonada o de forma triangular invertida. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas diferencias. Asimismo, si nosotros medimos el ángulo subpúbico, en la pelvis femenina es mucho más ancho que en la pelvis masculina. Se dice de que a partir de 90 grados en adelante se considera un ángulo subpúbico normal en una mujer o en una dama que tenga una buena pelvis, en condiciones como para tener un parto normal, sin ningún problema. El orificio obturador o obturatriz es ovalado en el caso de la pelvis femenina, pero en cambio en la pelvis masculina es redonda, ¿no? Y el acetábulo, como les he dicho, en la pelvis femenina es muy pequeño, ¿no? Con relación al acetábulo de la pelvis masculina. Entonces, estas grandes diferencias nos sirven y a ustedes les van a valer
cuando en obstetricia analicen, pues, y en ginecología, analicen los puntos referenciales importantes de la pelvis, que es la cavidad donde están ubicados los órganos genitales reproductivo de la mujer. La siguiente, por favor. ¿Y cómo es que está conformado? Yo le dije que, aparte de la estructura ósea, está conformado por un tejido muscular y tejido conectivo. Este tejido muscular está conformado por dos capas, una capa profunda y una capa que está por encima. Imagínense, ¿no? Una capa profunda que viene a ser el suelo pélvico o diafragma pélvico, ¿no? Y una capa superficial por encima de esta que es el diafragma urogenital. Entonces, yendo de al fondo hacia arriba, el diafragma pélvico en primer lugar, o plano profundo, ¿no? Está constituido por los músculos elevadores del ano y el músculo coccigio o músculo isquiococcigio. ¿De acuerdo? Entonces, y acá el más importante músculo es el músculo elevador del ano, que tiene, dice, 3 fascículos. El fascículo puborectal, el fascículo pubococcigio y el fascículo iliococcigio, ¿no? El fascículo puborectal, que es el más grueso y que tiene una forma de U, ¿no? Este músculo es el que va hasta la parte posterior e inferior por detrás del recto, ¿no? Y se inserta en el pubis y agarrando pequeñas partes laterales de esta zona, ¿no? Este es un músculo importante, este es el primer fascículo, el fascículo puborectal importantísimo, ¿no? Después tenemos, un poquitito más abajo, tenemos el pubococcigio y luego el iliococcigio, ¿ya? Entonces, estos 3 fascículos conforman el músculo elevador del ano, que conjuntamente con el músculo isquiococcigio o coccigio simplemente van a formar lo que se llama el diafragma pélvico. ¿Por qué es importante estas estructuras? Estas estructuras son importantes, ¿por qué? Porque van a permitir el mantenimiento de la continencia fecal y urinaria. La persona voluntariamente va a poder contener este deseo fecal o deseo urinario gracias a estos músculos, ¿no? Va a provocar estos músculos que haya una aproximación, un acercamiento entre ambos pubis, ¿no? Para formar la sínfisis púbica, ¿no? Asimismo, va a provocar que las espinas ciáticas se acerquen, ¿no? Y también van a servir de sostén fundamental para todas las vísceras abdominopélvicas, como les he mencionado, que incluyen órganos del aparato genital, parte terminal del tubo digestivo y parte también del tracto urinario, ¿no? Y además también vamos a considerar que es muy importante que este diafragma pélvico va a poder darle solidez al piso pélvico mediante su inserción en el coxis y mediante el ligamento ano-coccigio. La siguiente, por favor. Por encima de este conglomerado de músculos o de fibras musculares, tenemos, pues, este es otro diagrama donde le quiero explicar. Miren, ahí tenemos el haz pubococcigio. Por delante, en forma de U, como les he dicho, ahí está el pubo rectal, pero el pubococcigio, que va desde la sínfisis púbico lateral, sobrepasando el recto a nivel del coxis. El haz iliococcigio se inserta en las regiones laterales, ¿no?, de la sínfisis púbica y el arco tendinoso del músculo elevador del ano. Y el músculo coccigio o isquiococcigio, que tiene forma triangular invertida, ¿no?, que también le va a dar soporte, pues, al diafragma pélvico en conjunto. La siguiente. Y por encima de todo este grupo de músculos tenemos al diafragma urogenital. El diafragma urogenital, que también está conformado por por láminas músculo-fibrosas, ¿no?, que van a ocupar espacios libres dejados por los fascículos del elevador del ano en sus bordes internos, ¿no? Y va a estar constituido en principio por el esfínter externo de la uretra, por los músculos transversos profundos y superficiales, por el músculo isquio cavernoso que está hacia su izquierda mirando, y el músculo bulbo cavernoso o bulbo esponjoso, ¿no?, y el músculo esfínter anal externo. Todos estos
músculos van a conformar el diafragma urogenital. ¿Y para qué van a servir? También para lo mismo, para sostener, para soportar, para contener a todos los órganos intrapélvicos, ya que tienen aberturas tanto para la uretra, para la vagina y para la vena dorsal del clítoris. Asimismo, se van a unir pues con el centro tendinoso y el rafe medio entre la vagina y el recto, ¿no? Van a determinar ese límite entre la vagina y el recto. Hay una lámina fibrosa ahí. La siguiente, por favor. Entonces, desde acá se parte, desde estos conceptos se derivan otros que nos van a facilitar desde el punto de vista clínico y académico entender patologías ginecológicas, ¿no? Tan es así que desde este punto de vista hasta cierto punto artificial, ¿no? Se ha querido facilitar la práctica clínica, ¿no? Dividiendo la parte de la pelvis en dos compartimentos, el compartimento anterior y el compartimento posterior. Imagínense ustedes trazar una línea longitudinal a nivel del punto medio de la vagina y va a dividirse en una parte superior o anterior y una parte inferior o posterior, o compartimento anterior o compartimento posterior. El compartimento anterior incluye la uretra, la vejiga, la pared anterior de la vagina y el útero, ¿no es cierto? Sobre todo el punto C, que es el labio superior o borde superior del cuello uterino, incluyendo el fondo uterino. Porque el punto D, que es el labio posterior del cuello, eso lo van a entender mejor, no me quiero explayar, cuando ustedes hagan la medición y calificación de las distopías o prolapsos genitales, ¿no? Cuando hagan ese tema, ahí van a hablar sobre el compartimento anterior y sobre el compartimento posterior. Yo le estoy dando así a grandes luces para que en el momento debido ahí ustedes se ubiquen, ¿no? Entonces, el compartimento posterior incluye la pared posterior de la vagina, el recto y el conducto anal. Y relación con el punto D del útero, que es el labio posterior del cuello uterino. La siguiente, por favor. Repito, esto sirve, esta división o este concepto, hasta cierto punto académico, artificial, sirve para comprender con mayor precisión lo que corresponde a las llamadas distopías genitales o prolapsos genitales, que tienen grados, ¿no? Eso lo vamos a aprender en su momento. Bueno, continuando con la anatomía, tenemos los genitales externos. Los genitales externos, el aparato genital femenino está conformado por el monte de Venus, donde está el vello púbico con su distribución característica en forma de triángulo invertido. Luego vienen los labios mayores, los labios menores, viene el vestíbulo vaginal, el cual va a incluir pues al clítoris y a las glándulas parauretrales, o glándulas mayores, o vestibulares, o glándulas de Bartolino, y las glándulas de Skene. La siguiente, por favor. Acá, por ejemplo, tenemos un gráfico, fíjense ustedes, de los genitales externos, de afuera hacia adentro, labios mayores, labios menores, ¿no? Tenemos el orificio vaginal o introito vaginal, tenemos arriba, todo esto es el vestíbulo, se lo voy a mostrar más adelante con otro gráfico. Tenemos al clítoris, bajando tenemos al meato uretral, luego el introito vaginal, la horquilla vulvar, y la zona entre la horquilla vulvar y el esfínter anal se conoce con el nombre de zona perineal o perineo, o periné, como quieran decirlo. La siguiente, por favor. Y propiamente hablando del vestíbulo vaginal, acá tenemos estas estructuras que son conocidas. Tenemos el glande del clítoris. Ustedes saben que el clítoris es el homólogo al pene en el hombre, ¿no? El glande del clítoris, tenemos el capuchón o prepucio del clítoris, ¿no? Tenemos también el clítoris propiamente dicho, ¿no? Luego bajando tenemos a la uretra, el orificio uretral, y luego tenemos también el orificio vaginal o introito vaginal y la horquilla vulvar. Luego viene, ya más abajito, la zona perineal o periné. La siguiente, por favor.
El vestíbulo vaginal se extiende desde el clítoris en la parte anterior o superior hasta la horquilla vulvar en la parte posterior, ¿no? Y, como les repito, se encuentra limitando pues la zona de los dos labios menores, limitando la piel de la mucosa, ¿no? Y va a contener aberturas, repito, de la uretra, la vagina, las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolino, que están en el tercio posterior, o sea, hacia ambos lados, casi cercano a la horquilla vulvar, ¿no? A la horquilla vaginal. Entonces ahí van a estar las glándulas de Bartolino. Y las glándulas de Skene, al contrario, van a estar al costado de la uretra. Por eso le llaman también glándulas parauretrales. Y se examinan, al momento del examen, se examinan pues con el dedo índice. En cambio, las glándulas de Bartolino se examinan con el dedo índice y el pulgar principalmente. La siguiente. Acá tenemos nuevamente lo que significa el clítoris, es el órgano eréctil, homólogo al pene, ¿no? Ya les dije todo esto. Y acá viene algo importante. ¿En qué consiste o por qué vaso sanguíneo va a estar irrigado el clítoris? El clítoris va a estar irrigado, pues, por las famosas y conocidas arterias carnosas y arterias dorsales del clítoris. Estas arterias carnosas o arteria carnosa y arterias dorsales del clítoris son ramas terminales de la arteria pudenda interna, no se olviden, son ramas terminales de la arteria pudenda interna, ¿no? De la arteria pudenda izquierda. Entonces es importante tener en cuenta esto. Entonces, y la inervación también está dado por ramas del nervio pudendo interno, que es el principal nervio en la zona pélvica. ¿Por qué? Porque prácticamente se va a encargar de la inervación de prácticamente de todos los órganos genitales internos y de la piel de los genitales externos, incluyendo la piel de todos los genitales externos mencionados, incluyendo el perineo inclusive. La siguiente, por favor. El nervio pudendo interno se deriva ¿de dónde? Se deriva del plexo sacro, de la unión de la raíz de S2, S3 y S4, ¿no es cierto? Entonces este nervio pudendo y la arteria pudenda interna es una rama extrapélvica de la arteria ilíaca interna o hipogástrica, como les voy a mencionar al momento que hablemos de la irrigación del útero. Pero recuerden eso, viene la aorta abdominal, se divide en la arteria ilíaca externa, en la arteria ilíaca interna o hipogástrica, y esta rama extrapélvica, una de las ramas extrapélvicas de la arteria ilíaca interna o hipogástrica, viene a ser la arteria pudenda interna. Continuamos con la vagina, seguimos ascendiendo, seguimos introduciéndonos. La vagina se deriva, pues, embriológicamente de los conductos de Müller y del seno urogenital, ¿no? Los 2 tercios superiores derivan de los conductos de Müller y el tercio inferior del seno urogenital. Eso es muy importante, porque ese es un dato que nos va a explicar más adelante algunas anormalidades en los genitales, ¿no? La vagina es una estructura músculo-membranosa de forma cilíndrica o tubular, que es contráctil, blanda, elástica, ¿no? ¿Sirve para qué? Sirve como el órgano de la cópula, sirve como el canal del parto, que se va a dilatar durante el parto, se va a extender para permitir el paso del producto de la gestación en el trabajo de parto. Se dice de que normalmente en una mujer que no ha tenido hijos nulípara, o sea, la longitud es del 6 a 8 centímetros, y en una mujer multípara, o sea que ya ha tenido hijos, es de 7 a 10 centímetros. Mientras más hijos tenga, entonces es mayor, se va a extender la longitud de la vagina, ¿no? Y algo característico de la vagina que ustedes deben de recordar siempre es que la pared posterior de la vagina siempre es más larga que la pared anterior, ¿ya? Y tiene un diámetro de aproximadamente, en promedio, 2.5 a 3 centímetros de diámetro, ¿no? Y si la persona está en bipedestación o está en de pie, si la vagina tiene una orientación hacia arriba y hacia atrás, haciendo un ángulo de 60 a 70 grados de abertura, ¿no? La pared
En la pared anterior vamos a encontrar relación con el fondo de la vejiga urinaria y con la terminación de los uréteres. Ahí es el famoso triángulo de Paulick que vamos a mencionarlo. Y la pared posterior corresponde por arriba a la excavación recto-uterina, fondo de saco de Douglas, a la ampolla del recto y al septo recto vaginal. La siguiente, por favor. ¿Y cómo está fijado? ¿Cómo se mantiene en su sitio la vagina? Existen medios de fijación y existen 4 estructuras que son importantísimas de tenerlas en cuenta. Tenemos las láminas úterosacras, ¿no?, que están muy cercanos a los ligamentos úterosacros que vamos a ver más adelante en el útero, a los paracolpos, que están prácticamente adheridos al cuello del útero, que le dan fijación, que le dan fortaleza a la vagina, ¿no?, al tabique bésico vaginal por arriba y al tabique recto vaginal por abajo. Las relaciones de la vagina ya los mencioné, por arriba con la cúpula vaginal, por delante con la base vesical, o sea, la base de la vejiga, mediante el triángulo de Paulick y la uretra, por detrás con el fondo de saco de Douglas y cabo anal, y lateralmente con los paracolpos, o parte pues de los parametrios también del cuello uterino. La siguiente, por favor. ¿Por qué está constituido? Tiene 3 capas, una túnica externa conjuntiva, una túnica media y una túnica interna mucosa. Y está constituido por epitelio plano queratinizado, plano estratificado no queratinizado. Epitelio plano estratificado, o sea, tiene varias capas celulares, no queratinizado. La siguiente, por favor. El útero. ¿Y qué cosa es el útero? El útero es un órgano muscular hueco, poderoso, en forma de pera invertida o, si quieren ustedes, en forma de cono aplanado, ¿no?, y que tiene funciones completamente específicas y trascendentales en la vida de la mujer, ¿no? Se dice de que este útero, este órgano, va a servir para la implantación del huevo fertilizado, del huevo fecundado. Una vez producida la fecundación, ¿no?, al cabo, ustedes saben, entre los 6 y 7 días después de la fecundación, el huevo cigote se va a implantar, se va a anidar. ¿Y para qué sirve el útero? Para justamente la zona de nidación, ¿ya?, en el tercio posterior superior. Entonces ahí es donde se va a anidar. ¿Qué otra función tiene? Albergar al producto de la gestación durante todo el embarazo, o sea, prácticamente los 9 meses de embarazo. Va a ayudar también al momento del parto. Las contracciones uterinas son tan poderosas que hacen que el producto de la gestación pueda ser expulsado a través del canal del parto, ¿no? ¿Mediante qué cosa? Mediante las llamadas contracciones uterinas y también haciendo pues de que al momento de la expulsión, estas contracciones poderosísimas hagan de que el cuello dilate de 0 centímetros hasta 10, dilate y pueda salir con facilidad todo el producto de la gestación. ¿En qué otra función interviene el útero? Interviene en el ciclo menstrual. Permite el paso de la descamación del endometrio o de la descamación del endometrio, que es la capa más íntima o más interna del útero, ¿ya? Entonces se descama y ese es el flujo menstrual. Les hago recordar de que el útero tiene 3 capas fundamentales: la capa externa o serosa o peritoneo visceral, la capa media, que es la más fuerte, la más poderosa, que es la capa muscular, y la capa interna o endometrio, que está constituido y que presenta también glándulas. Entonces, cuando se produce la menstruación, se produce la descamación, la renovación del endometrio. Y es una respuesta a que la mujer no ha salido embarazada, ¿no? Porque si sale embarazada ya se cumple otro ciclo. La siguiente, por favor. El útero, como les dije, tiene un tamaño aproximado en una mujer que no ha tenido hijos de 40 a 50 gramos.
En cambio, una mujer que ya ha tenido de 60, 70 gramos, inclusive hasta un poquitito más, y está dividido en dos zonas principales, entre el cuerpo del útero, que es la zona más amplia, entre comillas, ¿no?, relativa, y la zona más poderosa donde están ubicados la gran cantidad de fibras musculares que tienen una distribución muy especial en el útero, que van a facilitar su acción con las contracciones uterinas, ¿no? Y el cuello, que es flexible y delgado. ¿Cierto? Ahí lo ven, una forma de pera invertida, ¿no? Pero entre ambas estructuras, entre el cuerpo y el cuello, hay una zona que se llama el istmo, que corresponde justo, coincide con el orificio cervical interno del cuello uterino. El cuello uterino tiene un orificio cervical externo que está en relación con la vagina y un orificio cervical interno que está en relación con el cuerpo uterino internamente. Entonces ahí, esa zona, en una mujer o en un útero no grávido, se le conoce como la zona del istmo uterino. Istmo. ¿Y por qué es importante esta zona? Porque esta zona va a sufrir modificaciones durante el embarazo. Y esta zona se va a convertir en lo que le conocemos como la formación del segmento uterino. ¿Y por qué es importante el segmento uterino? ¿Por qué? Porque va a ayudar, pues, a la expulsión del producto de la gestación al momento del trabajo de parto. La siguiente, por favor. Y acá una mención especial para el cuello uterino, que es importante. ¿Por qué es importante? Ustedes saben de que en nuestro país tenemos una patología de salud pública que es, ¿cuál es esta patología? El cáncer de cuello uterino, que afecta a un sinnúmero de compatriotas, de mujeres compatriotas que siguen muriendo por esta causa. Entonces, les menciono esto para que ustedes socialicen desde ya, ¿no?, de que es importante, de que la mujer tiene de que hacerse un chequeo permanente, continuo, ¿no es cierto? Y acá tenemos que conocer lo que es, pues, el cuello uterino, ¿no? Les repito, el cuello uterino tiene dos orificios, el externo, que está en relación con la vagina, y el interno, que está en relación con el cuerpo uterino. Entre ambos orificios tenemos al canal endocervical o línea endocervical, que mide aproximadamente 6 milímetros de diámetro, ¿no? Y este tejido del canal endocervical viene a ser un epitelio endocervical cilíndrico monoestratificado, o sea, una sola capa de célula, y que se va a encargar de producir bastante mucus, ¿no?, que tiene un efecto protector en el cuello uterino. Y el orificio cervical interno, que no mide más de 10 milímetros, o sea, no mide más de un centímetro, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta zona? Porque acá está la unión celular escamosa cilíndrica, la unión escamo-columnar, ¿no? Es la unión del epitelio cilíndrico, ¿ya?, del epitelio cilíndrico del canal endocervical con el epitelio escamoso del orificio cervical externo. Ahí esa zona es importante porque de ahí tomamos la muestra para la citología cervical, y esta zona va a variar, va a tener variaciones de acuerdo al momento del ciclo menstrual, de acuerdo a la toma de anticonceptivos, de acuerdo a factores como el embarazo, va a variar también con respecto a la edad. No es lo mismo en una mujer en edad reproductiva que en una mujer posmenopáusica, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante. ¿Y qué examen tomamos de ahí? La citología cervical, o más conocido como la toma del Papa Nicolau. ¿Correcto? Ahí tenemos que ya tener en cuenta esto y por qué es importante esta zona. La siguiente, por favor. Bueno, estas son las posiciones del útero, que pueden ser en introversión, o sea, el cuerpo del útero está dirigido hacia adelante, se pega hacia la vejiga, ¿no? Y también en retroversión, o sea, o posterior. El cuerpo del útero se dirige hacia atrás, hacia el recto. Eso es lo principal que ustedes deben de aprender. Otras posiciones son las posiciones lateralizadas. La siguiente posición, por favor, una posición lateral derecha, una posición lateral izquierda, ¿no? Lateroversión derecha o lateroversión izquierda. La siguiente, por favor. ¿No? Y acá viene algo muy importante. ¿Cómo es que el útero se mantiene en su lugar? ¿Cómo es que este órgano conserva, pues, su fortaleza? Depende mucho del todo el sistema de sostén que tiene, o todos los medios de fijación que tiene el útero, ¿no? En la parte inferior
o sea, casi en el orificio cervical. Ahí va a estar unido, pues, a fibras del elevador del ano. Va a formar, como les dije, la cúpula vaginal en la parte superior. Va a ser una zona bien sólida, poderosa, ¿no? Y que lo va a fijar al útero, al piso pelviano, para que este útero no descienda a través de la vagina. Ese es por la parte superior, ¿no? La parte inferior del útero, perdón, relacionado con la cúpula vaginal. La siguiente, por favor. Y acá les voy a señalar, pues, las estructuras. Miren, hacia abajo está la sínfisis púbica y hacia atrás, para arriba, está el sacro, ¿no? Ahí tenemos el istmo uterino, que está con el 1. ¿Qué cosa es el istmo? La zona que une el cuello con el cuerpo del útero. Luego viene la vejiga uterina, luego viene el recto, ¿no? El istmo, la vejiga uterina, el recto, la fascia presacra, la aponeurosis umbilico-prevesical y los ligamentos más importantes del útero, el principal elemento de sostén, que son los ligamentos transversos o ligamentos de McEnroth o ligamentos cardinales, como quieran llamarlo ustedes. De esa forma se pueden llamar y son considerados los principales elementos de fijación y de sostén del útero. Están hacia ambos lados, ¿no? Parte lateral, ¿no? Del cuello uterino hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, en donde se insertan, pues, en las espinas isquiáticas, ¿no? Perdón, en las espinas ciáticas, ¿no? Las espinas ciáticas y forman un elemento de sostén poderoso. Y otros ligamentos que fijan el útero hacia la parte posterior, o sea, son los ligamentos uterosacros, que no dejan de tener importancia. No dejan, todos los elementos de fijación son sumamente importantes. Lo que sucede es que para que se mantengan en su sitio, estos ligamentos de McEnroth, ligamentos cardinales, son los considerados los principales elementos de sostén. Entonces, continuando, la siguiente, por favor. Seguimos mencionando qué otros elementos de fijación tenemos en el útero, los ligamentos anchos y los ligamentos redondos. Ven esas zonas media amarillentas, marroncitas, claras, que están como especie de alas. Esos son los ligamentos anchos, ¿no? Y los ligamentos redondos son diferentes. En la foto de abajo, ahí ven, está señalado los ligamentos redondos que están hacia adelante y hacia el costado. Ambos son dos ligamentos redondos y dos ligamentos anchos, el derecho y el izquierdo, que son otros medios de fijación, mantienen al útero en su posición para evitar de que este útero se prolapse o se produzca una distopía genital. Por eso es que las distopías tienen mucha relación ¿con qué? Con el estado nutricional de las mujeres, pues, ¿no? Ustedes saben, mientras mejor alimentación pueda tener una mujer, mejor estructura conectiva, muscular va a tener. Entonces, si no se alimenta bien, hay algunas señoras de que al cabo de un parto, de 2 partos, tranquilamente pueden tener o pueden sufrir de distopías. En cambio, hay otras señoras que posiblemente han tenido un poquito de mejor suerte y con una buena alimentación, a pesar de tener 4 o 5 partos, no tienen ningún tipo de prolapso, ¿no? La siguiente, por favor. Acá para señalarles, tenemos los úteros sacros que van desde la parte posterior del cuello del útero hasta el hueso sacro, fijan a la pared posterior, y los ligamentos cardinales o de McEnroth que van desde las partes laterales hasta la espina isquiática. La siguiente, por favor. En el ligamento ancho que tiene estas formas de alas tiene pues 3 porciones. La porción superior, ¿no?, que es la parte que por extensión se fija y va a sostener a ambas trompas uterinas o a ambas trompas de falopio. Esto le llaman el mesosalpinx o salpinx superior del ligamento ancho. Luego tenemos otra partecita que se une al ovario del ligamento ancho,
¿no es cierto? Esta porción va a sostener al ovario, ¿no? Y tenemos la parte llamada parametrio o inferior, funicular también le llaman algunos, ¿no? Que va a estar un poco adherido, un poco por detrás con el ligamento redondo. La siguiente, por favor. El ligamento redondo es un ligamento de contenido fibromuscular que es más largo, tiene un trayecto largo, mide de 12 a 14 centímetros, ¿no? Entonces nosotros lo seccionamos parcialmente, pero es necesario que ustedes recuerden de que los ligamentos redondos se dirigen hacia la parte anterior y lateral del útero, se dirigen oblicuamente, ¿no? Van a penetrar el conducto inguinal, van a estar acompañando ahí en el conducto como elemento de compañía, en el conducto inguinal, ¿no? Y al final, ¿a dónde va a llegar? Hasta los labios mayores de la vulva, ¿no? Terminan pues en numerosos filamentos conectivos, ¿no? de la vulva. Miren la trayectoria que puede tener un ligamento redondo, sumamente importante, y mantiene fijo hacia la parte anterior al útero. También constituyen un elemento de sostén importante. La siguiente, por favor. Acá viene lo interesante. ¿Por qué arterias va a estar irrigado el útero? ¿Quién va a llevarse, quién se va a encargar de la nutrición del útero, de llevar los nutrientes mediante la sangre? Se dice de que del ventrículo izquierdo se deriva la aorta, ¿no es cierto? La aorta a nivel de la cuarta vértebra lumbar va a dar 3 ramas, ¿no? La sacra media, que es una sola, y las 2 arterias ilíacas primitivas, una para cada lado, ¿no? A nivel de la articulación sacroiliaca y quinta vértebra lumbar, la arteria ilíaca primitiva se divide en 2, en arteria ilíaca interna o hipogástrica y en arteria ilíaca externa. Nos olvidamos de la externa porque eso se encarga de irrigación de los miembros inferiores, sobre todo hasta los pies. Pero lo más importante que hay que tener en cuenta acá es la ilíaca interna o hipogástrica. De esta ilíaca interna o hipogástrica, que va a tener ramas extrapélvicas también como la glútea, la pudenda, como les dije, vamos a tener las ramas, de acá se va a derivar la arteria uterina, que se va a encargar de la irrigación del útero. O sea, ¿de dónde se deriva la arteria uterina? De la arteria ilíaca interna o hipogástrica. La siguiente, por favor. ¿No? Ramas extrapélvicas, acá lo he traído para que ustedes mencionarles nada más, ¿no? Y lo que les dije sobre las arterias cavernosas o esponjosas del clítoris y las arterias dorsales, ¿no? Acá tenemos a la arteria pudenda interna, que es una rama extrapélvica de la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Y acá sus ramas terminales de la arteria pudenda interna vienen a ser la arteria cavernosa y la arteria dorsal del clítoris. La siguiente, por favor. Después tenemos a la arteria uterina, ¿no? La arteria uterina es la que se va a encargar y de la irrigación del útero, ¿no? Tiene varias porciones, una porción que transcurre a través de la pared pélvica, luego se va por detrás y por fuera del uréter, debajo de los ligamentos anchos, después cruza también por delante del uréter, por encima de 15 a 20 milímetros del cuello uterino, o sea, por fuera, para ambos lados, ¿no? La arteria uterina está muy cercano al uréter, por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos cirugías de esta zona. ¿Por qué? Porque podemos dañar, podemos lesionar el uréter, hay que tener muchísimo cuidado. Y si dañamos el uréter, ¿qué cosa podemos provocar? Una noxa tremenda, pues, ¿no? Ustedes saben
Se restableció, felizmente. Ya me estaba preocupando. ¿Ya? El útero tiene un trayecto flexuoso, o sea, medio tortuoso, ¿no? Y tiene 3 porciones. La siguiente, la arteria uterina tiene 3 porciones cuando está cercano entre el istmo, entre el cuello y el cuerpo. La siguiente, por favor, ¿no? Tiene lo que se llama una porción descendente, una porción transversa y una porción ascendente, ¿no? De tal forma que la arteria uterina tiene pues 3 ramas. La arteria uterina propiamente dicha, la arteria cervical, que se dirige hacia abajo, hacia el cuello, la porción descendente, conjuntamente con la arteria vaginal, que tiene, también se deriva de esta porción descendente. ¿Ya? Entonces, al momento que llega al istmo la arteria uterina y va a asciende por los bordes laterales del útero, y de la porción ascendente van a derivar las llamadas arterias arcuatas, ¿no? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Se van a unir, se van a anastomosar en la línea media, ¿no? Y de estas arterias arcuatas, de esta anastomosis, salen las arterias radiales, que van a irrigar al miometrio, o sea, a la capa muscular del útero. Y de las arterias radiales van a derivarse las arterias helicoidales o espiraladas, que van a dar irrigación al endometrio. No se olviden de esto. Entonces, porción ascendente. La arteria uterina se deriva en arterias arcuatas a ambos lados. Se anastomosan en la línea media. Las arcuatas dan lugar a las arterias radiales, que van a irrigar al miometrio, o sea, la capa muscular del útero, la capa más poderosa. Y luego de estas arterias radiales se derivan las arterias helicoidales o espiraladas, que se van a encargar de la irrigación del endometrio. La siguiente, por favor. Acá hay un gráfico, vean, las arterias arcuatas se transforman en arterias radiales, irrigan el miometrio, y de las arterias radiales vienen las arterias espiraladas o helicoidales, que son las ramas terminales, conjuntamente también con las arterias basales, que se van a encargar de irrigar el endometrio. La siguiente, por favor. Bueno, la irrigación del útero, ya ustedes saben, recogen los desechos del viaje por las venas y por los linfáticos, y van a drenar al final de cuentas en los ganglios preaórticos, en los ganglios ilíacos externos. La siguiente, por favor. Inervación del útero. La inervación del útero está dado principalmente por el plexo hipogástrico inferior. El plexo hipogástrico se divide en dos, superior e inferior. El plexo hipogástrico superior también interviene, pero en mayor cuantía o en mayor grado interviene el plexo hipogástrico inferior. La siguiente, por favor, ¿no? El plexo hipogástrico inferior. No se olviden de eso, ¿no? Es llamado también el plexo hipogástrico inferior como plexo nervioso útero-vaginal. ¿De acuerdo? Seguimos avanzando. ¿Qué otro órgano tenemos a la mano? Tenemos las trompas de Falopio, o trompas uterinas, como le llaman. Otros le llaman oviductos. Cualquiera de los 3 nombres es válido, ¿no? Entonces, trompas de Falopio tienen porciones. Fíjense ustedes, ahí están señaladas las porciones. Las trompas de Falopio se insertan con el útero a nivel de los llamados cuernos uterinos y van a formar un ángulo que se le llama, que es en la zona intersticial. Por eso esa zona se le llama zona intramural o intersticial. Y hay veces ahí se localizan embarazos ectópicos. Luego viene la zona ísmica, o sea, recuerden, la trompa de Falopio también tiene su zona ísmica, diferente al istmo del útero, ¿eh? Mide aproximadamente 1 centímetro. Luego viene el segmento ampular o ampolla uterina, ¿no? El segmento ampular, que mide aproximadamente pues unos 7, 8 centímetros, y donde se localizan con mayor frecuencia los embarazos ectópicos, ¿no? Se complican, ahí se rompen. Y la parte
la parte final, que viene a ser la parte infundibular o pabellón, que está formado por las fimbrias uterinas y de las cuales hay una franja larga que se une al ovario y que se va a adherir al polo superior del ovario, que se llama la franja de Richard. La franja de Richard. La siguiente, por favor. Órgano tubular, ¿para qué sirve? La trompa de falopio sirve para el viaje. Primeramente, acá es donde se produce la fecundación, ¿no? En esta zona, y luego el traslado hacia la cavidad uterina, ¿no? Sirven para... Por eso cuando hay patologías de la trompa uterina, ahí está la explicación, ¿no? La trompa uterina tiene un epitelio ciliado que permite, mediante sus movimientos, movilizar el huevo cigote o ayudar a movilizar al espermatozoide y al óvulo para que se encuentren, ¿no? Entonces, eso es lo importante de la trompa uterina. Cuando hay daño acá también se producen, la mujer no puede salir embarazada, puede sufrir de infertilidad por factor tubárico, o de repente, ¿no? Se pueden producir hasta embarazos ectópicos también en esta zona, ¿no? Entonces, el trompa de falopio, como todos los órganos mencionados hasta el momento, también tienen sus medios de fijación, ¿no? Y el ligamento, el principal elemento de fijación viene a ser su inserción sobre el cuerno uterino, o sea, sobre ese ángulo que le hablé, el ostium, que le llaman, ¿no? Y el propio salpinx, que va al ligamento ancho. Recuerdan que les hablé del mesosalpinx, ¿no? Ese salpinx también le da fijación a la trompa uterina. Y el ligamento tubo-ovárico a través de la franja de Richard, que se une a la trompa con el polo superior, pero que en sí no constituye pues un propio elemento de fijación, ¿no? Sino es una ayudita nada más. Los principales son los otros dos. La siguiente, por favor. Trompas de falopio van a estar irrigadas por la tubárica externa, por la tubárica interna. La tubárica interna es rama de la arteria uterina y la tubárica externa es rama de la ovárica, las cuales se van a anastomosar en el mesosalpinx y van a dar ramas ascendentes, pues, para las trompas y descendentes para el ovario. Las venas también nacen de las redes capilares de la capa muscular, emitiendo, pues, ramitas para las venas uterováricas, ¿no? La siguiente, por favor. Los linfáticos también y los nervios, como ya le dije, sobre todo, procedentes de los nervios uterinos y ováricos que acompañan a estas arterias y que son ramas pues del pudendo interno, ¿no? Principalmente, y los linfáticos que también van a llevar todo su drenaje al mesosalpinx, ¿no? Que se van a anastomosar con los vasos provenientes de los ovarios y de los vasos internos del útero. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ovarios, creo que ya nos toca. La siguiente, por favor. Ovarios, ¿no? ¿Qué cosas son los ovarios? Los ovarios son consideradas glándulas endocrinas en el organismo de la mujer. Tienen características importantes. Los ovarios son importantísimos, ¿por qué? Porque yo siempre lo resumo en dos cosas. Los ovarios tienen función hormonal, ¿no? Propiamente dicha, y función reproductora. ¿Por qué función reproductora? Primero porque se encargan de la formación de los óvulos. ¿Y para qué sirven los óvulos? Es la célula sexual femenina, ¿no? Que se va a unir con el espermatozoide, que es la célula sexual masculina. ¿De acuerdo? Y la otra función es la función endocrina, que produce una serie de sustancias llamadas hormonas, que estas hormonas van a intervenir en el metabolismo interno de todo el organismo de la mujer. Se ha estudiado ampliamente esto y se ha visto repercusiones a diferentes niveles por la falta de estas hormonas producidas por los ovarios. Molestias o problemas a nivel urogenital, problemas cardiovasculares, problemas óseos, ¿no? La famosa osteoporosis, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y estos ovarios cumplen pues ciertas características, tienen un color blanquecino rosáceo muchas veces, y en reposo tienen un peso de aproximadamente 8 gramos, tienen una forma ovoide,
Sus dimensiones son de aproximadamente 3.5 por 2 por 1 centímetro y están rodeados pues de un peritoneo, ¿no? La siguiente. Estos ovarios se van a localizar pues en unas depresiones peritoneales cuando la mujer está en etapa desde que comienza la etapa puberal, ¿no? Desde que comienza la etapa puberal, mientras que no tenga descendencia, hijos, van a estar ubicados en la fosita ovárica de Krauss, ¿no? En relación con la arteria umbilical y con los nervios y vasos obturadores, ¿no? Y en la parte inferior este ovario va a estar relacionado con la arteria uterina, ¿no? Cuando ésta se va a introducir por debajo del ligamento ancho. La siguiente, por favor. La cara interna de los ovarios es una cara convexa, ¿no? Y está en relación con la trompa uterina y que se va a replegar esta trompa sobre el ovario. Y está envuelta también por el mesosampi de la trompa que arrastra con ella al caer al ovario. La siguiente, por favor. Tenemos acá los bordes, tanto tenemos un borde anterior y un borde posterior. Diferencias nomás, 3 diferencias entre cada uno. Borde anterior es rectilíneo, borde posterior es libre, es convexo, ¿no? En el borde anterior se superpone la ampolla de la trompa, en cambio el borde posterior es libre, ¿no? Algo importante acá es de que en el borde anterior va a estar relacionado con el ilio del ovario, o sea, por la zona por la cual penetran los vasos y nervios que van a intervenir en la función de los ovarios, ¿no? En cambio, en el borde posterior, la fosita ovárica, es decir, va a estar relacionado con los vasos hipogástricos y el uréter, ¿no? En el borde posterior. Y eso es lo principal, ¿no? En la multípara, el borde posterior entra en contacto con la pared posterior de la excavación. Y en sus extremos del borde anterior tenemos relación con los ligamentos lumbo-ováricos, tubo-ováricos y útero-ováricos que se van a insertar en los extremos de la glándula. La siguiente, por favor. En el extremo superior también va a haber relación con los vasos ilíacos externos, ¿no? Con los ligamentos lumbo-ováricos, tubo-ováricos, con la trompa y el mesosalpio que lo cubre. El extremo inferior, que es menos grueso que el superior, ¿no? Y permite la inserción del ligamento útero-ovárico. La siguiente, por favor. La estructura de los ovarios. Los ovarios tienen 3 estructuras fundamentales. La parte periférica denominada corteza ovárica, constituido por epitelio simple cúbico, que es la parte pues, donde se van a formar, ¿qué cosa? Principalmente los folículos. Van a madurar los folículos y estos folículos van a producir los óvulos. La parte por donde ingresan y salen los vasos, esas estructuras importantes, es llamado el ilio ovárico. Y la parte central, que es la parte del estroma o médula, que es el tejido de sostén del ovario. Conjuntivo muscular, que es la parte más extensa y más amplia de los ovarios. La siguiente, por favor. ¿No? ¿Cuál es el principal elemento de sostén de los ovarios? Es el ligamento suspensor del ovario. Ese es el principal medio de fijación, que va de L1 a L2 hacia la extremidad superior del ovario, ¿no? Y estos ligamentos viajan junto con las arterias y con las venas ováricas. El mesovario es la prolongación del ligamento ancho, ¿no? Que va del ligamento ancho hasta la extremidad inferior del ovario. Es un elemento que ayuda a la fijación, pero no es tan importante, ¿no? Porque se deriva de tejido peritoneal. La siguiente. Otro medio de fijación que tenemos al mesotubario, al ligamento mesotubario y al ligamento útero-ovárico, que va desde el borde anterior del ovario al ángulo superior del útero, ¿no? Conteniendo la arteria tubo-ovárica. La siguiente, por favor. Y acá los ovarios se van a localizar ya en la fosita ovárica de Krauss cuando ya la mujer ha tenido hijos. Se amplía esta depresión peritoneal, los ovarios crecen, ustedes saben, durante el embarazo y ya ocupan la llamada fosita ovárica de Krauss, ¿no? Por delante de estos ovarios van a estar los ligamentos anchos, por detrás los vasos ilíacos y el uréter, por abajo la arteria umbilical y la arteria uterina y por arriba la bifurcación de las arterias ilíacas.
La siguiente, por favor. La fosita ovárica de Claudius, esta es otra referencia, por delante uréter y arteria uterina, por abajo músculo piramidal y por detrás borde del sacro. La siguiente, por favor. Irrigación. ¿Por qué va a estar llevado? ¿Cómo se va a nutrir el útero? Va a recibir irrigación principalmente, escúchenme bien, principalmente de la arteria ovárica, que es una rama de la aorta. Y también puede recibir de la anastomosis de una rama de la arteria uterina con una rama de la ovárica. Esta es una rama útero-ovárica, ¿de acuerdo? También recibe de ahí, pero principalmente va a estar definida la irrigación por la arteria ovárica, rama de la aorta. El drenaje, el retorno venoso se va a realizar a través de la vena ovárica derecha, que va a desembocar en la vena cava inferior, y de la vena ovárica izquierda, que va a desembocar en la vena renal izquierda. Los linfáticos también van a drenar, ¿no? A los ganglios lateroaórticos y laterocavos. La inervación a través del plexo ovárico. Como ya dije, deriva del plexo hipogástrico inferior, sobre todo. La siguiente. La última parte de esta reunión va a estar dedicada pues a la glándula mamaria, ¿no? La glándula mamaria es una glándula sudorípara altamente especializada. Tiene un origen embrionario ectodérmico, recuerden bien, ectodérmico, ¿no? Y es considerada una glándula anexa de tejido celular subcutáneo, ¿no? Se considera de que principalmente la configuración anatómica de la mama es predominantemente grasa, ¿no? Es más grasa, y mientras más grasa es, muchas veces puede resultar más peligroso, porque la grasa se encarga del metabolismo de sustancias que pueden resultar tóxicas para el organismo. La siguiente, por favor. Y acá tenemos parte de la anatomía, vean ustedes, tejido adiposo, mayor constitución de tejido adiposo, tenemos el tejido glandular por medio de los lobulillos, de los lóbulos, ¿no? Estos se van a juntar en los conductos galactóforos, y los conductos galactóforos terminan en el pezón mediante los conductos colectores, ¿ya? Entonces, esta es la anatomía, principalmente tejido graso, pero las mujeres deberían de evitar que este tejido graso se acumule más y más en su organismo, porque, como ya les he dicho, se ha demostrado que puede resultar perjudicial en su salud. La siguiente, por favor. Y acá, antes de hablarles sobre la irrigación, en la mama hay que mencionar un tejido conectivo membranoso, que sirve ¿para qué? Para que la mama se fije, para que conserve su forma, no haya tosis, no se caiga, que las mamas se mantengan en su sitio, y esto se produce mediante esa estructura conocida como el ligamento suspensorio de la mama o ligamento de Cooper de la mama. Ligamento de Cooper de la mama o ligamento suspensorio de la mama, que es un tejido fibroconectivo, ¿no? Que va desde la dermis, o sea, por debajo de la piel, hasta las facies de los músculos pectorales. ¿De acuerdo? Entonces se forma un tejido conectivo, y esto permite que la mama conserve su forma, conserve sus condiciones apropiadas, ¿no? Sobre todo que no se caigan y que se mantengan en su posición. Es un elemento de sostén importantísimo. Luego tenemos a la irrigación de la mama. La irrigación de la mama se produce mediante tres tipos de arterias o de vasos, ¿no? Tenemos, en primer lugar, la parte que contribuye a toda la irrigación de la mama, que vienen a ser las ramas perforantes de la segunda, tercera, cuarta arterias intercostales. Se encargan de irrigar toda la zona mamaria. Después tenemos a las ramas de la arteria torácica interna o arteria mamaria interna, ¿no? Que va a irrigar la porción media de la mama, solamente la porción media de la mama mediante las ramas mamarias mediales. Y luego tenemos la rama
de la arteria axilar. Esta arteria axilar va a derivar de la subclavia, ¿no? Y la axilar va a tener varias ramas también, la torácica superior, la toracoacromial, la torácica lateral, o algunos le llaman mamaria externa también, y la subescapular. Al siguiente tenemos un gráfico, ¿no? Y esta zona de la rama, de la arteria axilar van a irrigar las porciones laterales de la mama, las ramas de la arteria mamaria interna o torácica interna irrigan la porción media mediante las ramas mamarias mediales. La siguiente, por favor. Acá está el gráfico, si no me equivoco. Acá comienza la arteria subclavia, ¿no? Luego viene pues la arteria axilar, que a su vez da ramas, la torácica superior, la acromiotorácica, la mamaria externa, ¿no? La subescapular, después las ramas perforantes intercostales, segunda, tercera y cuarta, ¿no? Que van a irrigar las partes, toda la glándula mamaria, ¿no? Tanto las partes laterales como las partes mediales. La siguiente, por favor. La inervación. La inervación de las mamas, sobre todo la superficie cutánea de toda la mama, va a estar inervada por los 6 primeros nervios intercostales y por la rama supraclavicular del preso cervical superficial. Y a su vez también la mama va a recibir inervación de cuarto, quinto y sexto nervios intercostales para sensibilidad también, ¿no es cierto? Entonces esto es importante. Recordemos entonces que va a estar inervado sobre todo por ramas de los nervios intercostales, sobre todo de los 6 primeros. La siguiente. Y el drenaje linfático se va a derivar de la red cutánea superficial periareolar, ya conocida como la red de Sapey o Sapey, y la red mamaria profunda. Todos estos van a conglomerarse en los ganglios axilares mamario externo, braquial, escapular, central, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Y lo importante que hay que tener en cuenta es que los linfáticos de la mama izquierda van a terminar en el conducto torácico y en la vena subclavia izquierda, mientras que los linfáticos de la mama derecha van a terminar en la arteria subclavia derecha. En la vena subclavia derecha, disculpen. Repito, los linfáticos de la mama izquierda terminan finalmente en el conducto torácico y en la vena subclavia izquierda. Los de la mama derecha terminan en la vena subclavia derecha. Las venas debajo del pezón y la aroria forman un plexo venoso, el plexo venoso de Haller. Todo eso se juntan y desembocan en las venas principales, en la mamaria externa y en la mamaria interna, que acompañan a las arterias del mismo nombre, por supuesto, ¿no es cierto? Círculo venoso de Haller, que son los linfáticos superiores, círculo venoso profundo con las perforantes de la mamaria interna y las intercostales también. Eso es el drenaje venoso y el drenaje linfático, esa es la diferencia. Muy sencillo. La siguiente, por favor. Esta es la bibliografía que está a disposición para su consideración. La siguiente, solamente una motivación para seguir empapando de nuestra cultura. La siguiente. Y agradezco infinitamente la presencia de todos ustedes. Estoy llano a responder algunas de las preguntas que puedan hacerlo con toda confianza y tranquilidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.